Muy buenos días, mis estudiantes de quinto año de secundaria. Les saluda una vez más su amiga Rocío Napa. Nos encontramos en la semana 24. Para ello vamos a desarrollar nuestro proyecto integrador. Solucionamos conflictos para fortalecer la convivencia y organizamos datos de la descomposición de los residuos sólidos. Seguimos trabajando con nuestro plan de indagación. Para ello, nuevamente vamos a tomar en cuenta las capacidades, las competencias que vamos a desarrollar para este nuevo proyecto. Bien, jóvenes, la competencia, obviamente, seguimos indagando, es indagar mediante métodos científicos para construir conocimientos. Tenemos 4 capacidades en esta competencia, pero la que estamos desarrollando en esta semana es la siguiente: genera y registras datos e información. La evidencia para este proyecto va a ser la siguiente: registra datos en tablas sobre la degradación de los diferentes tipos de residuos. Los criterios que vamos a tomar en cuenta para esta evidencia es: presenta datos cualitativos sobre los cambios que experimentan los residuos sólidos teniendo en cuenta las variables. El reto que vamos a desarrollar en esta sesión es: ¿qué habilidades y recursos debemos manejar para proponer alternativas de solución a la diversidad de conflictos que se presentan? El producto que se va a llevar a cabo van a elaborar un mural informativo en donde se describan propuestas de solución a una problemática relevante de su región y se propongan soluciones a este conflicto social y o ambiental. Muy bien, mis queridos estudiantes, todo esto nos permite de alguna manera ir recordando un poquito el desarrollo de nuestras sesiones anteriores. Esto para nosotros es muy importante poderlo tener en cuenta. Vamos a ir fortaleciendo nuestro aprendizaje y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros hemos tenido en cuenta no solamente el desarrollo de todo el proceso de elaboración que vamos a desarrollar en nuestro plan de indagación. El día de hoy, ustedes van a ser capaces de organizar datos cualitativos de la degradación de los diferentes tipos de residuos sólidos. A partir de esta manipulación de las variables tanto independientes y la observación específicamente de la variable dependiente. Estoy dejando una pequeña ficha de autoevaluación que sería bueno que lo tenga también a la mano para poder ir entendiendo el proceso de esta sesión. El propósito del día de hoy es organizar datos cualitativos de la indagación sobre la degradación de los diferentes tipos de residuos sólidos. Para ello, continuaremos con nuestro plan de indagación. ¿Recuerdan ustedes cuál era nuestro plan de indagación? Hemos hecho un pequeño esquema para poder recordar brevemente en qué consistía nuestro plan de indagación. La pregunta de indagación científica que nos planteamos fue la siguiente: ¿cómo se relacionan los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimentan? Posteriormente a hacer nuestra pregunta de indagación, en nuestro plan de indagación, realizamos nuestra hipótesis. ¿Recuerdan, estudiantes? Muy bien, eso es muy importante. Ante esto vamos a tener en cuenta entonces lo siguiente. Nuestra hipótesis o la hipótesis que se planteó fue: ¿existe relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que experimenta? Esa fue nuestra hipótesis. Para ello tuvimos en cuenta las variables. ¿Recuerdan ustedes qué variable identificamos en la sesión anterior? Tuvimos nuestra variable independiente. Ella nos representa a los tipos de residuos sólidos. Tenemos también nuestra variable dependiente. Ella tiene que ver con la descomposición o degradación de estos alimentos. Tenemos también la variable interviniente. Cuando hablo de variable interviniente me refiero a la humedad, la temperatura, la luz y el suelo. Ahí tienen las imágenes que nos representan de alguna manera estos 3 elementos en nuestras variables: independiente, dependiente y intervinientes.
También recuerdan ustedes que tuvimos en cuenta los objetivos. ¿Qué objetivos de la indagación se plantearon ustedes? Los objetivos de indagación fueron los siguientes. Explicar la relación entre los tipos de residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana con el proceso de degradación que estos experimentan. Implica que vamos a, primero, descubrir los cambios que experimentan los residuos sólidos que se generan en la vida cotidiana. Analizar el proceso de degradación que ha experimentado cada uno de ellos y comparar la degradación que ha sucedido con cada uno de ellos. Es decir, hay un proceso para este tipo de degradación en nuestro objetivo principal. ¿A qué se debe? Ahí tiene un ejemplo con la carne, por ejemplo, ¿no? Con el transcurso de los días, ¿por qué va cambiando de color? ¿A qué se debe esa degradación o qué se debe esa descomposición? Qué interesante se va poniendo nuestro meta, nuestro plan de indagación. Es muy interesante, mis queridos estudiantes. Para ello vamos a tener en cuenta esas dos preguntas que van a permitir de alguna manera ampliar este proceso de indagación. Mis estimados estudiantes, ¿cómo van a probar o lograr probar los objetivos de su indagación? ¿Qué procedimientos vamos a desarrollar para probar o refutar nuestra hipótesis? Son las dos preguntas que van a permitir llegar a desarrollar el objetivo del día de hoy. Para ello vamos a tener en cuenta dos elementos importantes. Muy bien, mis queridos estudiantes, excelente. Tenemos nuestra variable independiente y esta lo vamos a desarrollar mediante tres tipos de residuos sólidos que podrían ser biodegradables, inertes y reciclables, colocados en depósitos que simulan un botadero, como pueden ustedes apreciar en la imagen. La degradación que experimentan los residuos, que es la variable dependiente, se observaría mínimo 3 veces por semana y se registraría en una tabla. Hasta ahí vamos entendiendo este pequeño proceso. Las variables intervinientes que se mantienen constantes serían la humedad, la temperatura, la luz y el suelo. Es decir, estas no van a variar, van a permanecer dentro del desarrollo del proyecto en la misma cantidad y en el mismo medio ambiente que ustedes van a desarrollar. También se previó los materiales, herramientas y medidas de seguridad. Estas últimas hay que tenerlas presentes. Recuerda que hay residuos peligrosos, por ello la indagación es sobre los cambios que experimentan los residuos sólidos no peligrosos, pero aún así debes tener la precaución al momento de manipular los materiales. Qué interesante se pone esto, ¿verdad? ¿Qué datos han obtenido hasta el momento de la ejecución de su estrategia de indagación? Muy bien, mis estudiantes de quinto y secundaria. Sí, ya estás ejecutando tu plan de indagación. Si no lo has hecho, todavía estamos a tiempo de ir mejorando y desarrollando nuestro plan de indagación. Excelente. Ahora sí, vamos a continuar en el momento de la indagación. En el momento de la indagación es cuando vamos a obtener y organizarnos datos cualitativos a partir de la manipulación de la variable independiente y de las observaciones repetidas de la variable dependiente. Vamos a tener que hacer un proceso de ver constantemente cómo suceden estos cambios de nuestras variables dependientes. Para ello es necesario realizar un pequeño experimento. Pero para entender qué es un experimento tendríamos que definirlo y es lo que vamos a realizar a continuación. ¿Qué es un experimento? ¿Qué es experimentar? Un experimento es la observación sistemática o la reproducción artificial de fenómenos y hechos naturales para poder comprenderlos. Para ello vamos a utilizar técnicas e instrumentos de medición que ayudan a obtener y organizar datos, valorando la repetición del experimento y la seguridad frente a posibles riesgos. Ya bien,
tiene que ver con lo que planteamos anteriormente. Para poder experimentar o realizar un experimento, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar técnicas, instrumentos de medición. Esto vamos a tener que ir repitiéndolo constantemente, es decir, observar el proceso de esta experimentación y tener en cuenta bastante seguridad ante posibles riesgos que encontremos en el desarrollo de nuestra indagación. Pero primero, revisemos entonces todo este proceso que vamos a tener que desarrollar. A ver, continuamos entonces. Para poder desarrollar este proceso, vamos a realizar una reproducción artificial del fenómeno de degradación de los residuos sólidos simulados en nuestro botadero. Van a recoger datos mediante observaciones de los cambios que experimentan cada uno de los residuos cada 2 días. Están teniendo en cuenta la repetición del experimento. Han considerado 2 residuos por cada tipo para poder observarlos durante 3 semanas. Hay que tener en cuenta que los resultados que tengan dependen de los factores que intervienen. Entonces, mis queridos estudiantes de 5º grado de secundaria, ¿de dónde vamos a obtener los datos que vamos a tener que organizar? Excelente, mis estudiantes de 5º de secundaria. Lo vamos a tener que obtener de nuestra observación repetida de la variable dependiente. Es lo que vamos a tener que realizar nosotros para poder entender este tipo de proceso. Qué interesante, ¿verdad? Ok, mis estudiantes. Miren, nosotros para poder tomar como una prueba, ahí tenemos 3 botaderos. En cada botadero vamos a considerar elementos muy importantes. Voy a considerar, por ejemplo, 2 residuos sólidos biodegradables. Hemos mencionado nosotros que existen residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, pero para este tipo de experimentación vamos a desarrollar los residuos sólidos no peligrosos como tienen en la imagen. Solo que va a tener en cuenta los inertes, los biodegradables y los reciclables. 3 elementos nada más. ¿Está bien? Ok. Mientras los biodegradables vamos a recoger 2 elementos, pueden ser, por ejemplo, de fruta, otro puede ser de verduras, mientras que para los reciclables podemos tener papel, podemos tener botellas, y para los inertes también tomar en cuenta 2 pruebas para poder desarrollarlos en nuestro proceso de indagación. Vamos a tener que desarrollar lo siguiente. Recuerda que experimentar es desarrollar acciones para descubrir, comprobar o demostrar un fenómeno o un proceso científico, un principio científico. Además hay que tener en cuenta que los resultados que obtengan dependen mucho de los factores que van a intervenir. Entonces no olviden que vamos a registrar lo siguiente. Vamos a tener en cuenta 2 residuos sólidos biodegradables, 2 inertes y 2 reciclables. Seguimos revisando nuestra ficha de autoaprendizaje que nos permitirá de alguna manera desarrollar este proceso de la sesión. ¿Cómo organizarías estos datos? ¿Cuáles son esos datos que tú vas a tener que organizar? Te sugerimos, mi querido estudiante, que elabores una tabla en la que vas a registrar los cambios que experimentan los diversos tipos de residuos sólidos. Vamos el formato sugerido y empieza colocando el título en la tabla. En la primera columna colocamos la variable independiente, los tipos de residuos sólidos, 2 de cada tipo, por ejemplo, para poder entender el proceso de degradación. Ahí tienes un ejemplo que te voy a presentar, ¿sí? Ahí tienes, por ejemplo, mencionaba en el ejercicio anterior, en la diapositiva anterior, que vamos a utilizar 2 tipos de elementos. El biodegradables puede ser en una fila una fruta y en la otra fila puede ser la verdura. En el inerte puede ser una fila de papel y en la otra puede ser la fila de un cartón. Y en el reciclable, en una fila vidrio y en la otra puede ser plástico. En las siguientes columnas colocaremos las columnas de las observaciones.
de los cambios que se producen, es decir, de la degradación. Variable dependiente. Coloca una columna que diga el inicio, en la que sigue día 2, en la que sigue día 4, 6, 8 y así sucesivamente, hasta completar las 3 semanas de la observación. Te preguntarás, ¿qué vamos a colocar en los casilleros de las observaciones? Muy buena pregunta, mi estudiante de quinto de secundaria. Vas a colocar los cambios en cuanto al color, olor, tamaño de cada uno de los residuos sólidos que cada día vas a ir observando. Ahora vas a elaborar un formato de la tabla y trata de organizar la información que tengas. No olvides utilizar tu ficha de autoaprendizaje. ¿Cómo quedó su registro de datos? A continuación te estoy presentando un ejemplo. ¿Ves? Puedes observar ahí, por ejemplo, tengo mi residuo sólido, una muestra, porque he dicho que pueden ser 2 de cada uno de mis residuos sólidos. Tengo una pequeña cáscara de plátano. Como inicio, tiene el mismo color, que es amarillo, el olor es fresco todavía y el tamaño aproximado de 5 centímetros. En el día 2 ya no tiene el color amarillo, dice que ese color amarillo tiene pequeñas manchas marrones. El olor es dulce y todavía conserva su mismo tamaño. Y así van a ir registrando ustedes cada día qué es lo que va sucediendo con cada muestra que ustedes van a ir organizando. No se olvide que son 2 muestras de cada uno, de 2 de muestras de biodegradables, 2 de inertes y 2 de reciclables. Bien, jóvenes, es un poquito el proceso que vamos a tener que ir desarrollando. Durante la observación hay que tomar en cuenta de forma detallada todo lo que va ocurriendo. También debes recoger datos cualitativos de los cambios en la tierra. Si cambió el color, la textura, si se produce algún tipo de líquido o registra en un cuadro todo lo que vas observando. Además, puedes hacer dibujos, tomarle foto. Un buen registro da cuenta del proceso y ayuda a fundamentar el análisis de tu trabajo. De ello depende en gran medida la consistencia de tu indagación. Vamos a realizar ajustes a nuestros procedimientos. Eso es muy importante, mi queridos estudiantes de quinto secundaria. Tener en cuenta que la experimentación podría no salir como lo esperamos. Pueden surgir algún obstáculo, de repente eventos inesperados. Por ello, debemos considerar la posibilidad de hacer ajustes en nuestros procedimientos. En ese sentido, debemos tener en cuenta lo siguiente, que los cambios o manipulaciones son efectuados en la variable independiente para conocer su efecto en la variable dependiente. Por ejemplo, si estamos indagando la relación del tipo de residuos sólidos con el proceso de degradación que experimentan, lo que debe variar entonces son los diferentes tipos de residuos sólidos. Es recomendable cambiar una variable a la vez, manteniendo las demás constantes. Es decir, te muestro o te menciono un ejemplo. En nuestro diseño lo que varía son los tipos de residuos sólidos. Las condiciones ambientales se tienen que mantener constantes. ¿Qué ajuste vas a hacer a tus procedimientos? Interesante. Ahora vamos a controlar las variables intervinientes. ¿Cómo controlamos las variables intervinientes en nuestra indagación? Vamos a tener que utilizar el mismo tipo de suelo, igual humedad, se tendrán en cuenta la misma cantidad de luz, la misma temperatura. Por ello los depósitos se deben preparar igual y colocar en el mismo lugar. Son variables relacionadas con las condiciones ambientales que éstas definitivamente tienen que permanecer constantes. ¿Qué otras variables mantendrías constantes? A manera de idea clave, ten presente que en este proceso se deben organizar y registrar datos fiables recogidos en función de las variables, utilizando instrumentos y diversas técnicas que te van a permitir comprobar o refutar la hipótesis o las hipótesis. Se presentan claramente los datos cualitativos.
que son las cualidades que presenta lo que estamos observando, y los datos cuantitativos, que son las cantidades que vas a ir recopilando durante la secuencia de procedimientos experimentales. Se elaboran tablas o gráficos que muestran las medidas exactas de las diferentes variables y cómo cambiaron con el tiempo. En este caso, presentarás datos cualitativos en tablas. ¡Qué interesante! ¿Se va entendiendo el proceso de esta indagación? Claro que sí, mis estudiantes de quinto año de secundaria. ¡Muy bien! Felicito a todos porque están entendiendo seguramente a medida que vamos escuchando la definición y el proceso de nuestra indagación. Esta es una experiencia que vamos a ir trabajando y mejorando porque todos los días nosotros hacemos ciencia. Finalmente, para completar el reto, vas a registrar en la tabla de datos reales de tu indagación de por lo menos 4 días de observación, considerando los cambios en los residuos sólidos relacionados con el olor, color y tamaño. Para seguir fortaleciendo, estudiantes, tu competencia, elabora una tabla con la observación de datos cualitativos de suelo, color, textura y si se produce algún tipo de líquido también. Te dejo tu guía de autoaprendizaje que te permitirá definitivamente desarrollar todo lo que acabo de mencionar. Tienes un pequeño ejemplo para que te puedas guiar, para que puedas desarrollar además evidencias que se te solicita y se te pide. Esta es una experiencia maravillosa que yo comparto con ustedes a través de pequeña diapositiva, de alguna manera contribuir a tu aprendizaje de indagación. La ciencia nos permite hacer esto, jóvenes. Agradezco una vez más que siempre estén presentes ahí para escuchar la sesión desarrollada el día de hoy. Estoy dejando actividades pendientes en una hoja o una ficha de autoevaluación, autoaprendizaje. Desarróllenla teniendo en cuenta también el producto de la evidencia que les estoy desarrollando. Gracias, mis queridos estudiantes, por su participación, por estar aquí en una semana más con su Miss Rocío. Por favor, cuídense mucho. Si van a salir, no olviden usar sus mascarillas, mantener la distancia social. Lo más importante, lavarse constantemente las manos. Y si no deseas salir, joven, quédate en casa. Nos vemos la próxima semana. Muchas bendiciones. Que tengan un hermoso fin de semana. Hasta la próxima, mis estudiantes de quinto año de secundaria.